eso. Y que, claro, como personas del sexo masculino tenemos ciertas características desarrolladas. Pero lo que hoy nos compete hablar es acerca de lo interior. Eso que no tan solo se puede mirar externamente, sino que tiene un carácter que desarrollar. Sí, no sé si me estoy dando a entender. A veces mezclo la palabra con pues algunos términos que usamos en medicina, y a veces digo, creo que no me están entendiendo mis hermanos. Bueno, esto me pasa a veces en Ciudad Mendoza. Así cuando les veo la cara de los hermanos de como que de qué nos está hablando, digo, mejor le voy a cambiar. Pero yo espero que aquí no haya ese tipo de confusiones. A lo que me refiero es que lo que somos lo ha determinado Dios y lo desarrollamos. Pero para poder desarrollar el ser un hombre de Dios se necesita algo más. Aquí nos está hablando este tema de un oficio. ¿Qué es un oficio? Yo le quiero preguntar y quiero que medite, no quiero que me responda. Pero generalmente nosotros como varones desarrollamos, si no una profesión, sí un oficio. Desarrollamos un oficio, hablamos de un oficio. Tú tienes el oficio de la carpintería, tú tienes el oficio de albañil, tú tienes el oficio de músico. ¿Sí? Y hay una cierta distinción entre una profesión y un oficio. Mire, yo encontré, por ejemplo, en la definición de un oficio, y es la actividad habitual que efectúa un individuo aprendida a través de la experiencia. Esto es lo que el diccionario define como un oficio. Se lo voy a volver a repetir. Es la actividad habitual. Lo que tú haces comúnmente. Yo estoy seguro que aquí algunos de ustedes tienen un oficio. Y ese oficio quizás lo empezaron a desarrollar desde pequeños. A diferencia de una profesión que para tú encaminarte hacia una profesión, primero tuviste que estudiar una escuela básica, luego una media. Y ya entre tantos años de estudio tú vas definiendo y dices, yo quiero ser esto, yo quiero ser abogado, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser contador. Pero el oficio es diferente. Si tu papá fue un carpintero, pues tú desde pequeño viste cómo él cortaba la madera, cómo pulía, cómo hacía todo lo necesario para trabajar con la madera. O si fue pescador, tú desde pequeño quizás no tan solo veías, sino que quizás lo empezaste a practicar, a tal grado que ahorita ya eres todo un maestro en el oficio que empezaste desde pequeño. Entonces, por eso aquí dice que un oficio es una actividad habitual, algo que todo lo haces y a lo mejor sin pensarlo. Tú quizás dijiste, yo quiero ser esto, porque empezaste a ver el ejemplo de tu papá, de tus tíos, y se te hizo algo habitual en tu vida, y por eso es que tú deseas hacer eso. Dice también que es algo aprendido a través de la experiencia. Tú empiezas no necesitas ir un semestre a aprender química, física, diseño, no necesitas que te pasen con un 10, una calificación aprobatoria que te dé un maestro. Tú solamente de lo que vas viendo y vas experimentando, vas aprendiendo. Cuando yo estaba viendo acerca de este tema, digo, realmente el ser un hombre de Dios es un oficio. Es algo que desde el momento en que nosotros adquirimos el nuevo nacimiento, desde ahí nosotros debimos haber hecho de nuestra vida espiritual algo habitual y desarrollarlo y desarrollarlo y desarrollarlo hasta alcanzar, como dice la misma palabra de Dios, la estatura de un varón perfecto. Para que nosotros podamos desarrollar un oficio, pues, y que sea remunerable, que obtengamos un beneficio de eso, tenemos que ser buenos en lo que hacemos. Si no somos buenos, pues difícilmente nos va a ir bien. Si tú, por ejemplo, tienes el oficio de fotógrafo, pero cuando tomas fotografías te salen
chuecas, desencuadradas, borrosas, oscuras, ¿quién nos va a contratar para eso? Si tú eres un pescador, pero vas a diario a buscar peces y solamente lo que encuentras son caracoles de mar, encuentras algo que no puede ser redituable, ¿quién nos va a contratar para eso? Necesitamos ser buenos en la práctica que tengamos, sea el oficio que tengamos. Yo, por ejemplo, estaba viendo que la música se considera un oficio, pero también hay músicos que salen de un conservatorio, de algo que se estudia para llegar a eso. Sin embargo, hay muchos músicos de oficio que son mejores que los que estudian en un conservatorio. Entonces podemos llegar a ser excelentes en el oficio que tengamos, y eso va a ser redituable. La palabra de Dios nos habla de este varón del que acabamos de leer. ¿Cómo se llamaba este varón? Cornelio. Cornelio. Quizás usted ha leído mucho acerca de Cornelio. Él era un centurión. Tenía un oficio en su vida material, en el aspecto físico tenía un oficio que era encargado de cierto grupo de soldados. Ese era un centurión y usted lo sabe bien. Pero aparte él buscaba un oficio que nadie más podía ver, solamente Dios y él en su relación. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a desarrollar. A mí me sorprende porque en ese tiempo los centuriones estaban muy ocupados. Se encargaban de poner orden, de dar órdenes. Le decían a sus cuadrillas de soldados: tú ve a este lugar, hay un disturbio, tú ve a este otro lugar, tienes que apoyar en estas labores. Siempre estaban ocupados los centuriones, pero Cornelio tenía un tiempo también para desarrollar el oficio de un hombre de Dios. De un hombre de Dios. Y aquí en este capítulo, en el verso 2, podemos ver tan solo 4 características que tenía Cornelio en su oficio. Vamos a enfocarlo desde el punto de vista de un oficio. Tenía 4 características para desarrollar el oficio de hombre de Dios. 4, tan solo en este versículo, en el versículo 2, menciona 4 características. Y es lo que vamos a ir desglosando. Yo quiero que lo vea porque, ¿sabe qué? Para que usted pueda hacer o ejercer un oficio, tiene que tener ciertas cualidades. Tiene que tener ciertas cualidades. Si usted no tiene un buen oído, si usted no tiene destreza en sus manos, quizás no va a ser lo suyo que sea músico. ¿Sí? Aparte que si es mudo y quiere cantar, pues, o sea, no se puede, aunque usted lo quiera. Entonces, para desarrollar cualquier tipo de oficio, usted tiene que tener ciertas características. Para desarrollar el oficio de hombre de Dios, usted tiene que cumplir con ciertas características. Y esas están muy bien descritas en la vida de Cornelio. Cornelio nos dice en primer lugar, vamos a empezar a ver estas características. El verso 2 nos dice que era un hombre piadoso. Amén. Piadoso. ¿Qué es la palabra o qué significa ser piadoso? En el lenguaje religioso, o digamos en el lenguaje espiritual, usamos esa palabra. A lo mejor no la usamos en nuestro trabajo, en la convivencia con personas de allá afuera, pero en el ámbito espiritual es algo que se llega a escuchar, que escuchemos la palabra piadoso. ¿Y alguien me puede decir qué significa ser piadoso? Se acerca a Dios. Que se acerca a Dios. Que se acerca a Dios. Bueno, ahí va, ahí va. Y la Biblia usa esta palabra, hermano. Cuando dice: ten piedad de mí, Señor, conforme a tus misericordias, conforme a tus piedades, ten piedad de mí. ¿Se ha leído ese pasaje? Sí. Entonces, cuando leemos eso, no nos llama la atención decir: a ver, ¿y qué significa piadoso?
Bueno, no se preocupe, yo también no tenía muy clara la definición, pero aquí me puse a buscar y de acuerdo a su origen de la palabra griega, ¿verdad? Siempre nos dicen el griego, pero es que tenemos que ir a las raíces, y las raíces del Nuevo Testamento son griegas. Las palabras, o más bien dicho, el Nuevo Testamento usted sabe que se escribió en griego. Entonces vamos a la raíz de la palabra, y es una palabra griega que se escribe Eusebia. Eusebia. ¿Alguien aquí se llama Eusebio? Nadie, pero hay personas que les llaman o se llaman así, Eusebio. Y bueno, Eusebio significa piadoso. Y Eusebio se traduce literalmente como la actitud en pos de Dios. Una actitud en pos de Dios, o el que hace lo que agrada a Dios. Eso es una persona piadosa, el que hace lo que agrada a Dios. Ahora, esto traspolado a nuestro tiempo, es una persona que siente o muestra pena y compasión por la desgracia o sufrimiento ajeno. Así de simple y sencillo, ¿verdad? Es una persona que siente o muestra pena y compasión por la desgracia o sufrimiento ajeno. En pocas palabras, ya vamos a abreviar esto, es cuando tú te pones en los zapatos de otra persona, ¿sí? ¿Y por qué lo haces? Porque el corazón de Dios ha sido transmitido a ti, porque tú puedes sentir con el corazón de Dios, porque Dios ha depositado esa pequeña gracia dentro de ti y tú puedes sentir compasión. Jesús, cuando anduvo en la tierra, muchas de las cosas que hizo las hacía por compasión. Dice que Él veía a las multitudes como ovejas sin pastor, y eso le movía a compasión, le movía a misericordia. Y para que nosotros tengamos realmente un oficio como hijos de Dios, debemos de ser personas compasivas, misericordiosas, benignas, caritativas. Esos son sinónimos de ser piadoso, compasivo, misericordioso, benigno o caritativo. Que esto sobreabunde en nuestra vida, hermano. Esto que sobreabunde en nuestra vida. Es tan bonito realmente encontrar gente piadosa, caritativa, como decimos comúnmente, buena persona. Y cuando tú te encuentras este tipo de personas, es algo que queda grabado en tu vida. Es algo que queda grabado. Mire, en una ocasión fuimos en una convención, invitamos a un hermano a predicar, solo que él venía de Los Ángeles, California, y tuvimos que ir al aeropuerto de México por él. Y pues veníamos, ya lo habíamos recogido, veníamos en la carretera, y de momento pasamos a comer, nos desviamos un poquito de la autopista, y ahí en el camino había un hombre que estaba luchando, tratando de arrancar el carro, de arrancarlo, porque su carro de él se le había descompuesto. Y pues lógicamente que había un montón de carros tocándole el claxon, motivándolo a que se quitara. Algunos hasta le estaban diciendo pues palabras altisonantes a este hombre. ¿Sabe lo que hizo este hermano? Este hermano ya venía preparado para el mensaje, venía de traje, venía de corbata, ya venía bien arreglado el hermano. Pues sin decirme, hermano, ¿sabe qué? Ahoríllese porque quiero hacer algo. No, simplemente agarra, abre la puerta, se baja y ayuda a este hombre a mover el carro. Agarra y lo empuja y le dice, vamos, no sé en ese momento qué le dijo, porque pues yo me quedé bien sentadote en el volante, ¿verdad? Pero el hermano se baja y le hace algunos ademanes al hombre y agarra y lo empujan el carro y lo orilla. Eso es ser una persona piadosa, una persona que tiene, se pone en los zapatos del otro y ayuda. Dice, es una persona que siente o muestra
pena y compasión por la desgracia o sufrimiento ajeno. ¿Cuántos piadosos hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno por esos piadosos. Y la piedad es una característica dentro del oficio de ser un hombre de Dios. Así era Cornelio. Era un hombre piadoso, un hombre que se daba. En una ocasión, yo me acuerdo que había tenido un golpe, un choque con un carro. Y de momento, pues nos bajamos, el conductor del carro que me golpeó y su servidor, y empezamos ahí a alegar, ¿verdad? Por quién tuvo la culpa. Y bueno, de momento llega un hermano de la iglesia, y me dice: hermano, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Pero ¿sabe qué? Este hermano era así como que medio serio conmigo. Yo lo veía que no, como que no le caía bien, de esos hermanos a los que no les caes bien. Y de momento llega y con esa actitud y eso, tan solo esas palabras para empatizar conmigo en ese momento, rompieron toda esa relación que realmente era malos entendidos que había. Y pues es algo que yo valoro. Fíjese Dios cómo usa ciertas circunstancias para rehacer relaciones, rehacer amistades. Todo aquello que pensábamos que estaba perdido, Dios lo hace a través de gestos. Y la piedad es una de esas características que Dios usa para poder nuevamente hacer que se rompan las contiendas, las divisiones. En una ocasión también estaba pasando por una situación difícil. Mi abuela había muerto y realmente yo quería mucho a mi abuela. Fue como una madre para mí. Y cuando estábamos ahí en el panteón, enterrándola, pues llegó un pastor que yo no lo esperaba que llegara, y me dio palabras de aliento. Y son cosas, vuelvo a repetir, llegaron muchas personas realmente, y atesoro y valoro que en esos momentos hayan estado conmigo. Pero cuando llegó esa persona, ese hermano, me sorprendió y dije, realmente, Señor, tú a través de las circunstancias de nuestra vida haces o rehaces lo que se ve perdido, pero todo es a través de la piedad, hermano. Si nosotros somos piadosos, vamos a poder abrir un mundo de bendiciones a nuestro alrededor y con la gente que nos rodea. Cornelio era así. Dice la palabra en el verso 2 que él era una persona piadosa, una persona que se identificaba. Y hay mucha gente que es piadosa en su trabajo, en su medio donde vive, en su escuela, con el jefe, con el patrón, muy piadoso, ¿verdad? Necesita algo: jefecito, voy por esto, y eres muy bueno. Pero a veces llegamos a nuestro hogar y somos piadosos, porque déjenme decir algo, que el que es piadoso en la iglesia, el que es piadoso en el trabajo, el que es piadoso en su medio donde se desenvuelve, tiene que ser también piadoso en su casa. Amén. Ahí es el primer lugar donde debemos ser piadosos. Pero ahí es donde se nos va la piedad, donde se nos acaba la piedad. En una ocasión, fíjese, mi esposa trabaja de noche. Y generalmente pues yo acostumbro a cuando ella, esperarla para desayunar con ella. Ella prepara el desayuno. Yo un día eran 8:30, las 9:30, y no llegaba. Le mandaba mensajes: oye, ya vienes, ¿qué te pasa? ¿Te pasó algo? Y nada. Y yo ya estaba como león, soy sincero con ustedes, estaba como león porque tenía mucha hambre, y también estaba preocupado porque no llegaba. Y estaba molesto, y digo, y no llega y no me hace el desayuno y tengo harta hambre. Pero cuando llega, escucho que mete la llave, abre, la gira la llave y entra.
y me dice, amor, ¿ya preparaste el desayuno? Y así, todos mis argumentos se fueron al suelo. Ahora, ¿qué le reclamo? Si yo tengo mis dos manos y lo puedo hacer, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Simplemente estaba pensando en mí y no estaba pensando. Ya después ella me dijo, ¿sabes qué? Llegué tarde porque hubo un parto, tuve que esperar a atender al bebé y salió con complicaciones y por eso se me hizo tarde. Aparte, toda la noche estuvo habiendo consulta y pues ya, ¿qué más le digo? Pero a veces así somos, no nos ponemos en los zapatos de la otra persona, no analizamos, somos muy dados a juzgar o a pensar solo en nosotros, a ser egocéntricos. Y esto sucede a cada momento. En una ocasión un hombre iba en un medio de transporte, en un autobús. Iba sentado y enfrente de él iba una mujer. Se venía durmiendo. Tenía unos niños pequeñitos y los niños andaban ahí jugando en el autobús. Y al ver eso, el hombre iba pensando, qué mujer tan irresponsable, qué mujer tan descuidada, no agarra a sus niños, da un frenón el chofer y se van a lastimar a estos pequeños. Y venía diciendo de esa mujer o imaginándose cómo era esa mujer. Sin embargo, de momento se despierta la mujer y le llama a sus niños, y uno de sus niños le dice, mamá, ¿te sientes cansada? Ayer estuviste todo el día cuidando a mi papá en el hospital. Y entonces cuando escuche esas palabras del niño, el Señor dice, yo ya estoy juzgándola, que es una irresponsable, que es una descuidada, que es una mala madre. Pero la razón de que se venga durmiendo, pues es de que estuvo cuidando a una enferma en el hospital. Entonces, la Biblia nos llama a ser piadosos, a ser compasivos, a ser todos estos sinónimos de benignos, caritativos, y Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. La segunda característica que nos menciona este versículo 2 con respecto a Cornelio es que era un hombre, dice aquí, temeroso de Dios. Temeroso de Dios. ¿Qué es ser temeroso de Dios? Es también una palabra o una frase que escuchamos comúnmente. El temor de Dios. Dice la palabra de Dios, el temor de Dios te enseñaré. Y la palabra también dice en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos ser sabios? Fíjese que hay tantos hombres de edad avanzada y tan insensatos, hermano. Pero Dios te ofrece que si quieres ser sabio, tienes que aprender a vivir en el temor de Dios. ¿Y qué es vivir en el temor de Dios? Es saber que Él siempre está teniendo su mirada sobre nosotros. Y que Él no es, como dice por ahí un canto de Jesús Adrián Romero, Él no es como nosotros. Dice ese canto, Él no es como yo. Y así es. Hoy en muchos lugares se trata a Dios, hasta se hacen burlas, mofas de Dios. Se agarra a chiste a Dios. Se ha perdido completamente la reverencia en muchos lugares. De hecho, esa palabra dice, eso es anticuado. Eso es de la vieja escuela. La palabra reverencia, la palabra devoción, eso ya ni se menciona en las iglesias. Pero Dios no cambia, hermano. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando nosotros aprendemos a darle ese valor a Dios, a decir, Señor, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven, como decía Job. Isaías dice que cuando Dios se le manifestó en esa visión, dijo, miserable de mí, soy hombre muerto, porque vio a Dios. Muchos de nosotros nos decimos cristianos
pueblo de Dios, hermano. Muchos decimos, somos cristianos, amas al Señor, amén, gloria a Dios. Pero no hemos aprendido a tener una relación con Dios. No hemos aprendido a tener una relación real, íntima con Dios, donde le demos el lugar que Él se merece. La palabra de Dios nos habla que cuando Él se manifestó ahí en el monte Sinaí, dice que se empezó a ver, a escuchar sonidos como de bocina, ruido. Había un temblor y una nube grande cubrió ese monte Sinaí. Y dice la palabra que la presencia del Señor estaba ahí en ese lugar, a tal grado que el pueblo le dijo a Moisés, ve tú y habla con el Señor. Porque en ese momento aprendieron a conocer al Señor realmente. Y el propósito de Dios no era intimidar al pueblo. El propósito de Dios no era que le tuvieran miedo, sino que aprendieran a reverenciarlo. ¿Y por qué hizo eso en el monte Sinaí? Porque ahí fue donde Él estableció la ley. Ahí fue donde Él estableció esos mandamientos que hasta el día de hoy siguen teniendo vigencia, hermano. Esos mandamientos no cambian, ni Dios tampoco cambia. En Él no hay sombra de variación. Es el mismo por los siglos de los siglos. Cuando dice aquí la palabra de Dios que Cornelio vivía con el temor de Dios, era un hombre temeroso de Dios, significa, ¿cómo yo puedo obtener el temor de Dios? ¿Cómo yo puedo vivir en el temor de Dios? Hay un ejercicio muy práctico para esto. Tan fácil y sencillo que siempre estés pensando que Dios te está viendo. Así de simple y sencillo. Cuando nosotros siempre estemos pensando que Dios nos está viendo, cuando estemos siempre pensando que Dios camina a mi lado, cuando siempre estemos pensando que Dios está ahí cuando tú estás sentado en tu sala, que Dios está contigo cuando estás acostado en tu cama, que Dios está contigo cuando tú te estás bañando, que Dios está contigo en todo momento, porque Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Cuando aprendamos a vivir con ese pensamiento, nuestra vida va a cambiar. Amén. Nuestra vida va a cambiar. Seremos los esposos amorosos que Dios quiere que seamos. Seremos los esposos dedicados que Dios quiere que seamos. Amén. Seremos los padres responsables que Dios quiere que seamos. Seremos realmente unos trabajadores eficientes en donde quiera que estemos. Trabajaremos realmente pensando porque Dios está aquí viendo lo que yo hago. Amén. Eso es vivir en el temor del Señor. Eso es vivir en el temor del Señor. Ya se apagó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Creo que se nos fue el diablo. Por eso no nos calla, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando vivamos en el amor del Señor, vamos a poder tener victoria tras victoria. Porque vivir en el amor, en el temor del Señor nos da victoria, hermano. Cuando nosotros decimos, estás viendo tus redes sociales y te aparece una chica desnuda, vas a decir, la cambio, la quito, reprendo estos pensamientos, reprendo estas imágenes, en el nombre de Jesús cierro esta página porque el Señor me está viendo. Amén. Pero cuando no hay temor de Dios en nuestra vida, decimos, a ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Y estamos indefensos ante los ataques del diablo. Muchos hombres
pastores, predicando, ministrando, hablando en lenguas, hermano. Están metidos en la pornografía. Termina la reunión y van a buscar esos deleites. Esos deleites. Y no se espanten, porque esa es la realidad. El principal motivo de las caídas de hombres de Dios es eso. Empiezan teniendo contacto con la pornografía, no te das cuenta que Dios te está viendo, siguen. Ya después esos pensamientos, esas imágenes alimentan tu mente, vas buscando. Dices, mi mujer ya no me satisface, y vas buscando y buscas y caes en pecados mayores. Oh, Dios mío. Hay poder en El silencio se apoderó del lugar. Hay poder en Cristo. Pero Dios tiene poder, hermano. Amén. Para liberar. Cuando aprendamos a vivir en el temor del Señor, la masturbación se va a ir de nuestra vida. Amén. A veces dice las estadísticas son prácticas de adolescentes. Gloria a Dios. Pero hay muchos hombres, las estadísticas dicen que hasta un 80% de hombres casados practican la masturbación. Hay poder en Cristo. ¿Y por qué el pueblo de Dios tiene que formar parte de esas estadísticas? Porque el temor de Dios no está en nuestra vida. Porque no hay temor en nuestra vida. Decimos, voy a la casa de Dios y ahí sí glorifico al Señor, alabo, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero saliendo dejo a Dios en el templo y yo me voy y creo que ya el Señor se ha olvidado de mí. Pero ese es un engaño de Satanás. Dios está ahí, está ahí viéndonos. Amén, amén. Y en lo que tú caes en todas esas trampas del enemigo, el acusador está. ¿Ya viste lo que hace él? ¿Ya viste cómo vive? No vive en el temor de Dios. Hoy Dios nos llama a ser hombres realmente vencedores, que busquen al Señor. Hoy el Señor, después de este congreso, va a estar ministrando a tu espíritu. El Espíritu de Dios ministrará a tu espíritu y te dirá, yo estoy aquí todos los días. Amén. Contigo. Sé fuerte, esfuérzate, sé valiente y vas a obtener la victoria. Amén, Muchas amén. veces las bendiciones Dios las tiene ahí retenidas. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a vivir en el temor del Señor. No hemos aprendido a vivir en el temor del Señor. El Señor dice, yo quiero bendecirte porque los pensamientos que yo tengo para ti son de bien y no de mal. Yo quiero darte, quiero sobreabundar en tu vida. Pero mientras no aprendas a vivir en el temor del Señor, yo no puedo hacer nada más. Aprendamos a vivir en el temor del Señor y Dios nos va a bendecir rica y abundantemente. Amén, amén. Él es bueno y fiel para suplir y dar, dice la palabra, aún más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Amén. Ese es el Dios de proezas al que le servimos. Pero tenemos que cambiar nuestras actitudes. Vamos con el tercer punto. Dice también que Cornelio era un hombre que hacía muchas limosnas al pueblo. Un hombre que hacía muchas limosnas al pueblo. Y eso en una sola palabra, ¿cómo lo podríamos resumir? Cuando tú das, hay un hábito que consiste en dar o compartir sin recibir nada a cambio. Bondadoso. Un hábito que consiste en dar o compartir sin recibir nada a cambio. Porque hay personas que dan o que comparten, pero ya están pensando, voy a hacer esto por esta persona porque puedo obtener un provecho. Damos o compartimos porque estamos pensando, hoy por ti, mañana por mí. ¿Verdad? Hay personas aparentemente que dan, pero que ya están buscando de qué forma cobrárselo. Pero la forma genuina es cuando tú das y compartes sin esperar nada a cambio. Y a esto se le llama generosidad. Así era
Cornelio era un hombre generoso. Dice la palabra que él hacía muchas limosnas al pueblo. Él veía a alguien en necesidad, le daba. Veía a alguien que necesitaba quizás cruzar una calle, pues me voy con él un momento. Se daba, era este hombre, se daba a la gente. Jesús era así. A mí me encanta esa historia donde se narra en los evangelios que Jesús iba de un lugar, iba caminando y atrás de él iba una multitud. La multitud quería escucharlo, quería ver los milagros, buscaban una sanidad. Y ahí iba Jesús con toda la gente detrás. Pero de momento atraviesan por un lugar, una escena triste. A una mujer se le había muerto su hijo, su único hijo. Viuda. Quedaba completamente sola esta mujer. Iba llorando, yo me la imagino cabizbaja esta mujer, cabizbaja. Ni siquiera se había percatado de que venía una multitud ahí en el camino. Ni siquiera se había percatado que Jesús, el profeta de Nazaret, venía en el camino. Y Jesús hubiera pudiera haber dicho, pues que sigan en su proceso. Yo tengo muchas cosas que hacer, tengo que atender mi agenda, tengo que ir a este lugar para hacer sanidades, para predicar la palabra, para compartir el evangelio. Pero Jesús no pensó así. Él al ver el corazón de esa mujer se compungió, le pesó en su corazón y se detuvo. Y se acercó a la mujer y le dice: no llores, mujer, no llores, mujer. Así era el Señor de generoso. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Ya usted lo sabe. Levantó a su hijo de los muertos. Esa mujer no se lo pidió, esa mujer ni siquiera sabía que Jesús podía hacer eso, pero en ese momento Jesús dejó ver su corazón generoso, su corazón bondadoso. Él dio sin esperar nada a cambio. Él sabía que esa mujer, después de que resucitara a su hijo, iba a seguir su mundo siendo su hijo, y que cuando él estuviera en la cruz del Calvario, esa mujer ni siquiera se iba a acordar de él. Pero él no pensó en eso. Él simplemente en ese momento pensó en hacer el bien a esa mujer. Amén. Y eso es lo que nos llama a Dios a ser generosos, a ser bondadosos. La palabra de Dios nos da infinidad de ejemplos con respecto a esto, con respecto a la generosidad. En la Biblia se nos menciona una iglesia que era generosa, a manos llenas. Pablo estaba pidiendo una colecta para la iglesia de Jerusalén, porque estaba en una situación de extrema pobreza. De extrema pobreza. Después de haber sido la madre de todas las iglesias, la iglesia de Jerusalén estaba pasando por situaciones adversas. Habían matado al pastor a sangre fría. Jacobo, el hermano de Jesús, había sido muerto. Y la iglesia había quedado devastada. Entonces Pablo, cuando se entera de esta situación, manda a hacer colectas con las iglesias que él estaba levantando en el Asia Menor. Y le pidió ayuda a la iglesia de Galacia, le pidió ayuda a la iglesia de Corinto. Y en Macedonia levantó 3 iglesias: Pablo, Tesalónica, Filipos y Berea. Pero estaban en la misma situación, pasando por momentos difíciles de pobreza. Y Pablo dijo: pues a ellos no les vamos a pedir, porque están en situaciones similares. Pero cuando llegan a esas iglesias, le rogaron a Pablo que tomara las ofrendas que se habían colectado para la iglesia de Jerusalén. Pablo se queda sorprendido y dice: ¿cómo ustedes dan si están en la misma situación? Pero tuvieron el alma, tuvieron la generosidad para dar de lo que Dios les había dado. Dios. Amén. Y dice que sobreabundaron
aún más allá de sus fuerzas, para dar para la iglesia de Jerusalén. Vaya, hermano, ese es ser generoso. Cuando tú das desprendidamente, eso es generosidad. Y así era Cornelio. Aleluya. Siempre que había oportunidad, él daba, él daba. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros sembramos abundantemente, ¿qué va a pasar? Cosecharemos. También nosotros cosecharemos abundantemente. También es una ley, hermano. A lo mejor no te lo va a pagar o no vas a recibir de aquel al que tú ayudaste, pero Dios va a mover cielo, tierra y mar para que ese favor llegue a ti multiplicado. Dice la palabra de Dios: sigue echando tu paz sobre las aguas, porque después de un tiempo la hallarás, lo hallarás. Todo lo que invertiste, Dios te lo va a recompensar. Amén. Dios te lo va a recompensar. Gloria a Dios. Hay una historia que a lo mejor usted ya la ha visto, porque es un video muy popular que se viralizó en YouTube, en redes sociales, de un niño que va a un establecimiento donde vendían comida, y el niño agarra la comida, roba la comida literalmente. Pero una de las hijas del dueño lo ve y lo agarra y se lo lleva a su papá, y le dice la hija al papá: este niño se estaba robando la comida. Y el papá le dice al niño: ¿por qué lo hiciste? Y el niño agacha solamente la cabeza y dice: ¿necesitas dinero? Y el niño le dice: sí. Y dice: para unos medicamentos para mi madre porque está enferma. Entonces ese hombre saca de su bolsa y le da dinero para la medicina de su madre, y el niño se sorprende, y no obstante con darle ese dinero, toma de la comida de su negocio y le dice: ten, aquí tienes esta sopa caliente para que comas. El niño la agarra y sale corriendo. Pasan los años, pasan 30 años, y después este hombre en su negocio está trabajando, haciendo la comida, se toca el corazón y se cae. Un infarto le llega a este hombre. La hija lo ve, lo recoge, lo lleva a un hospital, y en el hospital lo empiezan a atender. Pero todos los procedimientos que le hacen, todas las intervenciones que le hacen, eran carísimas. La hija, cuando ve la factura, solamente se agarra los cabellos y hace una expresión de que no lo podía creer. Y en eso entra el doctor y ve, uno de los doctores entra y ve al paciente, y a la hora de revisarlo, de explorarlo, recuerda que ese hombre 30 años antes había sido el que le había dado para los medicamentos. Había sido el hombre el que le había dado esa sopa caliente para que él comiera. Ese hombre hace una expresión de dolor, y cuando esta mujer, la hija del hombre, va a pagar, en la caja le dicen: un plato de sopa pagó toda tu deuda. Un plato de sopa pagó toda tu deuda. A veces esperamos esa respuesta y tarda, pero Dios siempre llega a tiempo. Si tú eres generoso, si tú eres bueno, si tú eres bondadoso, Dios te lo va a recompensar. Dice su palabra que aquel que le da aunque sea un vaso de agua fría a uno de sus hijos tendrá recompensa. Amén. Tendrá recompensa. Y yo le creo a Dios, porque Él no miente. Él no es como yo, mentiroso. Él es veraz. Sus promesas siempre van a ser en Él. Amén. Puedo confiar que en Él mi vida está segura. Amén. Y eso lo aprendió muy bien Cornelio, hermano. Eso lo aprendió. Cornelio era piadoso, era temeroso de Dios, era generoso, y también
tenía una íntima relación con Dios. Dice el cuarto punto, que oraba a Dios cada 8 días. Siempre. Cada que tenía un dolor, Siempre. cada que era congreso de varones, siempre dice aquí que oraba. Siempre, siempre, en todo momento. Él sí obedecía la palabra de Dios, que decía, orad sin cesar, orad sin cesar. Pablo lo decía y Jesús decía, orad para que no entréis en tentación. A la verdad el Espíritu quiere, pero la carne de nada aprovecha. Pero Cornelio se esforzaba, y dice la palabra que oraba siempre, oraba siempre. A lo mejor tú eres piadoso, a lo mejor tú eres generoso, a lo mejor tú eres temeroso de Dios, pero a lo mejor no oras como Dios quiere que lo hagas. Hoy el Señor te desafía a que tú empieces esa relación íntima con Él, porque la oración es eso. La oración es una relación de intimidad con Él. Eso es la oración. Gloria a Dios. Tú puedes ver el grado de relación que tienes con Dios basado en lo que oras. ¿Cuánto tiempo aguantas orando con el Señor? 15 minutos, media hora, 1 hora. Pero el compadre te invita a tomarte un café. ¿Y cuánto tiempo nos pasamos platicando? ¿Cuánto tiempo nos pasamos viendo el Facebook? Ahí es donde realmente valoramos y decimos, ¿quién ocupa el primer lugar en mi vida? Dios nos desafía a llevar una vida de oración. Él quiere una intimidad con nosotros. Él quiere tener una relación íntima con Él. Que no te canses de hablar en todo tiempo con Él. Que todos tus emociones, todos tus sentimientos, todos los problemas que tú tienes en cada momento, a cada segundo, a cada minuto, se los digas a Él. Eso es lo que Dios busca en nosotros, una relación íntima, porque Él te quiere llevar, dice la palabra de Dios en Isaías, al lugar secreto. ¿Quiénes conocen el lugar secreto de Dios? Solo aquellos que viven una relación de intimidad con Él. Amén. Por eso siempre el enemigo se va a interponer, hermano. Cuando tú doblas tus rodillas, el enemigo te va a decir, ay, cómo te duelen tus rodillas, de espalda, cómo te duele, levántate, deja de estar ahí orando. Te va a poner pensamientos en ese momento para que tú te distraigas. Así actúa el enemigo. Poder en Cristo. Pero como dijo Pablo, no ignoramos las artimañas, las maquinaciones del enemigo. Es tiempo de que nos levantemos y empecemos a orar. Dios busca hombres que se pongan en la brecha, hermano, porque dice que Él estaba buscando hombres, y buscaba y buscaba, y dice, y miré y no encontré a ninguno que se pusiera en la brecha. Ponerme en la brecha es ponerme a orar, buscar más y más de Él, esperar que Dios va a responder a la oración, porque la oración del justo puede mucho. Aleluya. La oración del justo puede mucho. Un solo hombre puede transformar una ciudad. Un misionero de unos siglos atrás iba a predicar a un lugar, y no veía respuesta, pero un día se metió de lleno a orar al Señor, a ayunar, y él le dijo, Dios, dame esta ciudad, yo quiero esta ciudad para ti. Y Dios le respondió, porque si nosotros pedimos conforme a su voluntad, dice la palabra que nos será hecho. Amén. Si pedimos conforme a su voluntad, el Señor va a responder, hermano. Amén. Debemos de confiar que Él es fiel y nos va a responder. Amén. Debemos de esforzarnos, debemos de hacer de la oración una disciplina. Una disciplina. La oración es un deber cristiano. Mire, apréndese esto de las 3 Ds. Las 3 Ds para la oración. La primera es el deber. Como cristianos tenemos el deber de orar. Orar en todo tiempo, dice la palabra. Orar en todo tiempo.
Cuando tú oras en todo tiempo y estás pidiéndole al Señor, pidiéndole, se te hace una disciplina. Una disciplina es algo que al principio nos va a costar, pero que al final nos va a llevar a la tercera D, que es el deleite. El deleitarnos en el Señor. ¿Has aprendido a deleitarte en la oración, hermano? ¿Has aprendido a deleitarte en la oración? Aleluya. ¿Has doblado tus rodillas o te has puesto en pie y has dicho, Señor, hoy no voy a dejar de orar hasta que me bendigas? Hoy te agarro, Señor, me aferro a tus vestiduras y no te voy a dejar hasta que me bendigas, Señor. Hoy, Señor, quiero sentir tu presencia. Hoy quiero, Señor, realmente empaparme con esos ríos de agua viva. No quiero que me queden en los tobillos, no quiero que me queden en las rodillas, no quiero que me lleguen a los lomos, quiero que me cubran por completo. Quiero eso, Señor. Aleluya. Dios está esperando hombres que tengan esa ambición por Él, esa ambición por Él. Aprendamos a buscar al Señor, no solo para pedirle, porque a veces nuestras oraciones más grandes son cuando le pedimos, ¿verdad? Son cuando le pedimos, Señor, que no se vaya mi mujer de la casa, Señor. Te prometo que ya no la vuelvo a golpear, Señor. Y esos 3 dientes que le tumbé, se los voy a mandar a poner. Le pedimos al Señor. ¿Quién me va a cocinar? ¿Quién me va a planchar? ¿Verdad? A veces hasta le pedimos al Señor cosas que, híjole, dice el Señor, y ni cómo ayudarlo. Aprendamos a tener esa comunicación, hermano. Aleluya. A orar. A veces criticamos a la religión popular porque decimos, sus rosarios, sus oraciones repetitivas, y la palabra de Dios dice que no usemos vanas repeticiones para orar. Pero a veces nosotros en nuestra oración, el 60% están cargadas de Padre, Señor, 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 y repetimos y repetimos y repetimos la misma palabra. ¿No le ha pasado a usted eso? Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, te pedimos que esto, Señor, y repetimos y repetimos y repetimos. Yo me imagino que ¿a poco cuando platicamos con alguien le repetimos tanto su nombre? Son pequeños detalles, hermano. Pero enderezar unos pequeños detalles hacen una gran diferencia. Una gran diferencia. Aleluya. Aprendamos a orar. Hagamos de la oración una disciplina y vivamos en santidad. Estos 4 características de Cornelio lo llevaron a una gran bendición. En una ocasión que él estaba orando y ayunando, dice la palabra que se le apareció un ángel y le dijo, manda a llamar a Pedro y él te dirá lo que tienes que hacer. Cuando nosotros aprendamos el oficio de ser hombres de Dios, Dios nos da dirección, Dios nos da propósito. Cuando tú dices, no sé hacia dónde voy, Dios te redirige y te dice, es hacia acá, es hacia acá. Amén. Aunque tú veas las puertas cerradas, yo te voy a abrir las puertas. Yo te voy a abrir un camino en medio del agua, en medio del desierto. Voy a aplanar los collados, voy a aplanarlos y los valles, lo voy a hacer alto para que tú pases a través de eso. Yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esas son las promesas de Dios, pero tenemos que volvernos realmente hombres de Dios de oficio, con compromiso. Póngase de pie en esta hora.